you for that great introduction. I really appreciate it. I wish I understood everything that was going on. Like I told you, a new passion of mine is language, and the first language I'm doing is Spanish. Muchas gracias por ese recibimiento. Me hubiera encantado entender todo lo que dijeron. Les decía que una de mis nuevas pasiones son los lenguajes y mi primer enfoque va a ser el español. And I understand a poquito. Uh, Y yo entiendo un little bit. and I think in the introduction, I think they were talking about my story, my journey in Amway. Y creo que en la introducción estaban hablando acerca de la historia, mi camino en Amway. And your leadership has asked me to actually share my story, share a little bit about my journey in the business. Y su liderazgo me ha pedido que comparta un poquito de mi trayectoria en el negocio. And I never do that. Y yo nunca hago eso. It's totally normal in the business that speakers talk about their story. Es totalmente normal en el negocio que los oradores hablen de su historia. And ironically, it's one of my favorite things is to listen to people's stories. Irónicamente, es una de las cosas que a mí más me gusta, escuchar la historia de otras personas. That particularly when I was new, the audios that had people telling their story were some of my favorites. Particularmente cuando yo era nuevo, los audios que más me gustaban eran los de las historias de las personas. But I never tell my story. Pero yo nunca cuento mi historia. If you can imagine, I've been in the business for 43 years. I'm sick of my story. Si te lo imaginas, pues llevo en el negocio 43 años, estoy ya cansado de mi propia historia. And because also I know that this convention is not about me. Y también sé que esta convención no se trata de mí. But there are a few reasons that I agreed to tell my story. Pero hay algunas razones por las cuales sí estuve de acuerdo hoy en contar mi historia. First, because I respect your leadership and I want to do what they asked me to do. Primero, porque respeto su liderazgo y quiero hacer lo que ellos me han pedido. And second, before I tell my story, once in a while I like to tell my story because of people's impression of the kind of people who succeed. Y además lo quiero hacer porque a veces es bueno decirlo, porque a veces la gente tiene una imagen errónea de cómo es la gente que tiene éxito. And particularly in my case, because when you get introduced, like I get introduced a lot, it creates a false impression. Y sobre todo en mi caso, porque cuando nos presentan, de la forma en que nos presentan, a veces crea una falsa impresión. In other words, when somebody says that this person was a professional tennis player and was a very successful corporate executive and all of those type of introductions creates a picture of who you think I am. Porque cuando escuchamos la presentación y dicen que éramos exitosos jugadores de tenis o profesionales de muy altos cargos, pues eso puede crear una imagen distorsionada de la realidad. And that's not the case. I guarantee you. Y no es mi caso, no soy una persona así, te lo garantizo. And the second reason and third reason is because the main points of my story, what I want you to get out of my story. Y el tercer tema por la cual quise contar la historia es por los puntos que quiero que tú entiendas de mi historia. And that is you can do it. Y es que tú lo puedes hacer. There is no magic. No hay magia. You can achieve anything you want in the business. Tú puedes lograr cualquier cosa que te propongas en el negocio. And that it's worth it. Y que vale la pena hacerlo. It's not easy. No es fácil. Nothing worthwhile is easy. Nada que vale la pena es fácil. But in my opinion, it's worth it. Pero en mi opinión, sí merece la pena. So with that, I'll just start a little bit from the beginning. Y con eso, comencemos desde el inicio. And I think everything that we are comes from our environment and our parents and how we're raised, and all of that impacts our life. Y por supuesto creo que como somos, hemos sido impactados por nuestra atmósfera, nuestros padres, lo que nos ha rodeado. So when I was a child, I loved life. I loved everything about life. I was excited and loved every day. Cuando yo era un niño, yo estaba enamorado de la vida, estaba entusiasmado por la vida todos los días.
I love school. I did very well in school. Me encantaba el colegio, me iba bien en el colegio, I love sports. I did very well in sports. me encantaban los deportes, me iba muy bien en los deportes. And ironically, I was very popular socially. Y irónicamente, yo era popular socialmente, But the problem was in observing my parents. pero el problema estaba en observar a mis padres. My parents were wonderful. They're no longer alive. I had wonderful parents. Mis padres eran maravillosos, ya no están vivos, pero eran personas maravillosas. My dad was the most disciplined person I've ever known in my life. Mi papá era la persona más disciplinada que yo haya conocido en la vida. And both my mom and dad were incredibly intelligent. Y tanto mi padre como mi madre eran tremendamente inteligentes. The problem was we would have dinner at night together, El problema era que por las noches cenábamos juntos and my parents would talk about their jobs, their career. y mis padres hablaban de sus trabajos, de sus carreras, But all of their conversation was negative. pero toda su conversación era negativa. It seemed like the hours they worked, the people they worked with, what they made, all of it was negative. Era como que las horas que trabajaban, la gente con la que trabajaban, lo que ganaban en su trabajo, todo era negativo. And that was very confusing for me as a child Y eso a mí me confundía mucho como un niño, because I thought, is that what life is going to be? porque yo pensaba, ¿es que la vida se va a convertir en eso? I'm going to get out of school, I'm going to go to work, and I'm going to be sitting with my children talking about how I'm not loving life, but enduring life. O sea, yo voy a crecer, voy a terminar de estudiar, voy a salir a trabajar y después yo le voy a contar a mis hijos y voy a hablar de cómo no disfruto mi vida y cómo no me gusta. Because it seemed like my parents endured 5 days a week to have 2 days of enjoyment. Porque parecía como que mis papás tenían que soportar 5 días a la semana para tener apenas 2 de disfrutar. And that didn't make sense to me. Y para mí eso no hacía sentido. And they talked about that when they were 65, they would retire. Y hablaban de que cuando llegarían a los 65 se iban a retirar. And then they would enjoy life. Y después, ahí sí iban a disfrutar de la vida. And that didn't make sense either. Y para mí eso no hacía sentido tampoco. That I was supposed to endure 40 years of my life to enjoy 10? Que yo tenía que soportarme 40 años de mi vida para disfrutar apenas unos 10. And I'm sure it wasn't that extreme, but that's what I saw as a child. Y probablemente no era así de extremo, pero eso era lo que yo observaba como un niño. So I had, till I was about 10 or 11 years old, I had a very normal life. Así que hasta que tuve 10, 11 años, tuve una vida muy normal, sumamente normal, Like most families in America. como la mayoría de las familias en Estados Unidos. But at 10 or 11, life changed dramatically. Pero entre los 10 y los 11, la vida cambió dramáticamente. And not for the good. Y no para bien. My dad was arrested for a crime. Mi papá fue arrestado por un crimen. And although he didn't go to jail, it impacted our life, particularly financially. Y aunque no llegó a ir a la cárcel, pues sí tuvo un impacto financiero muy fuerte, negativo en nuestra familia. There was probably almost 2 years where my dad could not get a job. Hubo unos 2 años por los cuales mi padre no pudo conseguir un trabajo. And so financially, our family suffered. Y mi familia sufrió financieramente. In fact, I got my first official job at 11 years old. Así que yo tuve mi primer empleo oficial a los 11 años de edad. It might have been 10, but by 11, I was working. Puede que fuera a los 10, pero a los 11 seguro ya estaba trabajando. And that turned out to be a great experience. Y eso resultó siendo una gran experiencia. Because up to that point, I thought that my life was totally in control, particularly economically, because of my parents. Porque hasta ese punto en mi vida yo pensaba que el control económico de mi vida dependía totalmente de mis padres. But that experience showed me that I could control my own life, that I could make money. Pero esa experiencia me demostró que yo podía controlar mi vida y que yo podía ganar mi propio dinero. If I was willing to work, that I could have what I wanted financially if I would work hard enough for it.
Si yo estaba dispuesto a trabajar, yo podía lograr financieramente lo que quisiera si es que estaba dispuesto a poner el trabajo. But our family life kept tumbling to the worst. Pero el rumbo de mi familia siguió tropezando hacia empeorar. I had two sisters, Yo tenía dos hermanas and my older sister, at 14 or 15 years old, became pregnant. y mi hermana de a los 14, 15 años quedó embarazada. That's not normal today, but if you can imagine, that would have been in like 1962, 1961, 1962. It was scandalous. Eso hoy en día pues no es normal, pero piensa en 1961, 62, pues era un escándalo completo. My other sister became a heroin addict. Mi otra hermana se convirtió en adicta a la heroína. It was so bad that my parents, she had a child, my parents adopted her child and raised him as my brother. I had a adopted brother, which was the son of my sister. Y pues se puso tan mal ella que ella tenía un hijo y mis padres terminaron adoptando a su hija. Entonces yo tenía un hermano que realmente era hijo de mi hermana. Probably not how you picture me growing up. Probablemente no te imaginabas que así era la forma en que yo crecí. And I don't blame my family, Y no le echo la culpa a mi familia, but all of those experiences spiraled my life downward. pero todas esas experiencias crearon un espiral negativo en mi vida. From about 13 years old to 19 years old, I made some very, very bad decisions. Y desde los 13 hasta los 19 años, la verdad es que tomé unas decisiones bien, bien malas. And where I thought I was going to be, what I thought my life was going to be, changed dramatically. Y las expectativas, lo que yo pensaba que iba a ser mi vida, cambió dramáticamente. But at 19 years old, my life began to change the other direction. Pero cuando llegué a los 19 años, entonces mi vida empezó a cambiar hacia otra dirección. I grew up in a very turbulent time in history in the 60s. Yo crecí en una época muy turbulenta en los 60s And I grew up in Southern California. y en el sur de California. And if you can imagine, I used to have, not only did I have hair, I had long hair. Y si te lo pudieras imaginar, mira, no solamente tenía pelo, sino que tenía pelo muy largo. I was what you would call a California hippie. Yo era lo que llamaban un hippie de California. and fit that in every way. Eso encuádralo en todo sentido. And I did not know how to get my life back on track. Y no tenía ni idea cómo volver a poner mi vida en rumbo. I didn't graduate from high school. No me gradué del colegio. I went to college, but I wasn't doing well. Comencé a estudios superiores, pero pues no me estaba yendo nada bien. Not because I wasn't smart enough, No porque no fuera inteligente suficiente, but from a small child, I wanted to find something that I would love my life, that I would get up every day passionate about. pero desde niño yo quería encontrar algo con lo que me apasionara, algo que me hiciera vibrar realmente. But I don't know if you've ever been in a situation in life like that, where everything seems to be going down. No sé si has estado alguna vez en una situación así en tu vida donde todo parece que está yendo para abajo. And I didn't know how to get out of it. Y yo no sabía cómo salir de eso. In one night in Hollywood Boulevard in Hollywood, California, my life totally changed. Y una noche en el Boulevard Hollywood en California, esa noche mi vida cambió. Just like that. Solo así. And it's funny how your thinking can change and your whole life can change. Y es increíble cómo tu pensamiento cambia y tu vida completa puede cambiar. This convention, your whole life could change. Esta convención que estás viviendo, tu vida entera puede cambiar. You could make one decision at this convention and your whole life could change. Tú puedes tomar una decisión en esta convención y tu vida entera puede cambiar. I was in this hippie shop on Hollywood Boulevard.
Estaba en esta tienda hippie en el Hollywood Boulevard. Not a place you would want your kids to be in. No es un sitio donde te gustaría que vayan tus hijos, But in this little shop, there was a poster. pero en esta tienda había un aviso, un And most cartel. of you are not old enough to remember black light posters that would glow in the dark with a black light. Y algunos de ustedes no tienen suficientes años para acordarse de esos carteles que con una luz morada pues hacían incandescencia. But this poster said, "Today is the first day of the rest of your life." Pero este cartel decía, hoy es el primer día del resto de tu vida. Now, that might not sound profound to you, Puede que eso no te suene a ti como algo profundo, but at 19 years old, that changed my life. pero a los 19 años que yo tenía, eso fue lo que cambió mi vida. In that moment, I realized that for 6 years, I had continually lived my life looking at my past. Me di cuenta que a los 19 años yo llevaba 6 años viviendo mi vida mirando hacia el pasado. Can you imagine driving a car looking in the rear view mirror instead of the windshield? Imagínate conducir un automóvil mirando por el retrovisor en vez de mirar por el hacia adelante. If you drive and you only look at the rear view mirror to see what's behind you, Si vas conduciendo y solamente ves por el retrovisor lo que dejaste atrás, you'll continually crash into things. constantemente te vas a estrellar con cosas. And that's how my life was. Y así era mi vida. And the moment I realized, no, my past doesn't dictate my future, Y en el momento que yo dije, no, mi pasado no va a dictaminar mi futuro, my whole perspective changed. toda mi perspectiva cambió And I changed my life. y cambié mi vida. I went back to school, Regresé a la escuela and then two things happened in school. y dos cosas pasaron ahí. By accident, it's kind of a long story, I'm not going to tell it, but by accident, not on purpose, I took a tennis class in college. Por accidente, no me voy a meter en eso porque es una historia muy larga, pero simplemente por accidente tomé una clase de tenis en la universidad. I'd never played tennis before. Nunca había jugado tenis, I never wanted to play tennis before nunca había querido jugar tenis, because I came from a very rough environment, porque yo venía de un ambiente muy rudo, very, very physical, very violent. muy físico y muy violento, era mi ambiente pasado. And where I grew up, Y donde yo crecí, athletes los atletas played football, jugaban fútbol americano, basketball, baseball. básquetbol, béisbol. Girls played tennis. Las niñas jugaban tenis, What we called sissies played tennis, lo que llamábamos, ¿no? Las sisis, las niñitas jugaban tenis. kind of like Amway. So many people don't do it because they have a preconceived notion of what Amway is. Igual que Amway, mucha gente no lo hacen porque tienen una idea preconcebida sobre lo que es Amway. And I had a preconceived notion of tennis Y yo tenía una idea preconcebida de lo que era el tenis, until I played. hasta que lo jugué. Don't ask me why. No me preguntes por qué. I hit one tennis ball and fell in love. Le pegué a una bola de tenis y ya estaba enamorado de ese deporte. It started a passion that has gone on for 51 years. Ese día comenzó una pasión que ha seguido por 51 años al día de hoy. A love affair that hasn't ended. Un amor que no ha terminado. In fact, today, the moment I finish, De hecho, hoy, tan pronto terminemos, I will take this suit off. me voy a quitar este vestido, I'll have tennis clothes on, me pondré ropa de tenis and I'll be going to the tennis court. y me voy para la cancha. But it changed my life. Pero cambió mi vida. A poster change started that change. Tennis sent my life in a total different direction. Un cartel empezó ese camino y el tenis lo puso en dirección. And the third thing that happened, I met my wife, Carla. Y lo tercero que ocurrió es que conocí a mi esposa Carla. I was a beginner tennis player. Yo era un principiante en el tenis. She played number one for the university's women's team. She was a very Ella good era player.
Ella era la número uno de la universidad, del equipo, era una gran jugadora de tenis. And we met, and for whatever reason, she wanted to play tennis with me every day. Y me conoció y por alguna razón que no comprendo, quería jugar tenis conmigo todos los días. She really was just because she was crazy about me. Realmente lo que pasa es que estaba loca por mí, But she changed my life pero ella cambió mi vida, because she encouraged me in tennis. porque ella me dio mucha fuerza para perseguir el tenis. She believed in me. Ella creía en mí. And it's kind of like Amway. Y es como Amway. This may be the first time that you come into an environment that people believe in you. Puede que sea la primera vez que tú entras a un ambiente donde la gente cree en ti. Most of us grow up in an environment where we're not encouraged. La mayoría crecemos en ambientes donde nadie nos da ánimos. Sometimes even out of love, people worry about us, and so they don't encourage us to follow our dreams and our passions. Inclusive por amor y por protegernos, muchas veces la gente que amamos no nos animan a perseguir nuestros sueños y nuestras pasiones. But Carla did. Pero Carla sí lo hizo. In fact, I remember one of the first gifts she ever gave me. De hecho, recuerdo uno de los primeros regalos que ella me dio. Is because I was so obsessed with tennis. Es porque yo estaba tan obsesionado con el tenis. I would practice so much. Practicaba tanto. Even when other people wouldn't play, I would be playing and practicing. Inclusive cuando otros no querían jugar, yo estaba ahí jugando. If it rained, si llovía, the moment it stopped raining, tan pronto paraba de llover, I carried a broom in my car to sweep the puddles off in front of a tennis wall. There was a wall, backboard, where I would hit against the backboard. Yo andaba con una escoba y había un muro para practicar tenis y tan pronto paraba de llover, yo sacaba mi escoba y me ponía a quitar el agua para empezar a practicar. And sometimes I would do that even in the rain. Y a veces hacía eso inclusive cuando estaba lloviendo. I had a bucket of balls. Tenía un balde de pelotas de tenis. With plastic over to keep them dry. Con plástico encima para que no se mojaran. And I would take one ball and I would hit it till it got so wet it wouldn't bounce. Y cogía una pelota y le pegaba y le pegaba y le pegaba hasta que ya no rebotaba porque estaba absolutamente empapada. And I would do that till none of the balls would bounce anymore. Y hacía eso hasta que ya ninguna pelota rebotaba porque ya todas estaban absolutamente empapadas. But I had this old broom to sweep away the puddles. Pero yo tenía esta escoba para quitar todo el agua de los charcos que se hacían. Carla didn't tell me I was crazy. Carla no me dijo que estaba loco. She even, first gift she gave me was a squeegee so that I could dry the court and dry the area faster. De hecho, el primer regalo que me hizo fue un trapeador para que pudiera secar más rápido el suelo de la cancha. So I had a dream. Así que yo tenía un sueño. To be a professional tennis player. Ser un jugador profesional de tenis. And because of my past, I was determined never to live my life in regret. Y por lo que me había pasado antes, estaba determinado a no vivir mi vida con remordimientos. And I didn't have to get an Amway to be discouraged about my dream. Y no tuve que meterme en Amway para sentir desmotivación por mi sueño. If you've had a dream and you share your dream and people try to discourage you and tell you, oh, that's Amway and that won't work and, oh, you're crazy. I was used to that. Si tú has hablado con gente de tu negocio y tus sueños y si de que lo vas a hacer con Amway y tal, y se han reído de ti, te han dicho que no puedes, te han ¿no? quitado motivación, yo sé cómo se sentía eso, yo lo había vivido. But tennis was a great experience. Pero el tenis fue una gran experiencia. I learned commitment. Aprendí compromiso. Beyond your comprehension. Más allá de lo que tú puedes comprender. I ate, lived, and breathed it. Yo vivía, dormía y comía el tenis. Every day. Todos los días. All day. Todo el día. And I worked. Y trabajaba. I worked endlessly. Trabajaba sin parar. I did everything possible. Hice todo lo posible.
Every day for 7 years, I ran 5 miles every day. Cada día por 7 años yo corrí 5 millas. Every day, I rode a bicycle 60 miles. Cada día yo andaba en bicicleta 60 millas. Every day, I skipped rope. Todos los días saltaba lazo. Every day, I did yoga. Todos los días hacía yoga. Every day, I spent 4 or 5 hours on a tennis court practicing. Todos los días pasaba 4 o 5 horas practicando en una cancha de tenis. I sacrificed everything. Sacrifiqué todo. I didn't drive a car, so I would have money for tennis lessons and equipment. No tenía un automóvil, así que para poder tener dinero para equipo y material de tenis. I worked a full-time job so I could afford my passion. Trabajé un trabajo tiempo completo para poder pagar por mi pasión. Like Amway, you have a career, you have a business, and then after that you do Amway. Igual que Amway, tú tienes una profesión, una carrera, un trabajo y además haces Amway. I did that way before I was in the Amway business. Ya hacía eso antes de estar en Amway. And it was an incredible experience. Y fue una experiencia increíble. Not because I was a huge successful financially as a tennis player, No porque fuera un éxito financiero jugando tenis, but Thoreau said that most men live lives of quiet desperation. Thoreau dijo que la mayoría de las personas viven unas vidas de desesperación callada, And silenciosa. most people go through life never pursuing the desire of their heart. Y la mayoría de las personas pasan la vida sin nunca perseguir los deseos de su corazón. And for 6 years, that's how long I played. 6 years, every day, I did exactly what I wanted to do with tennis. Y por 6 años yo hice exactamente lo que quería, es seguir esa pasión con el tenis. And I can't encourage people enough not to live lives of regret. Y no puedo dejar de decirte con toda la fuerza que nunca vivas una vida en la que puedas tener después remordimientos o decir si yo hubiera. So it was a great experience. Así que fue una gran experiencia. When it ended, Cuando terminó, I became a very successful tennis coach. me convertí en un coach de tenis, un entrenador muy exitoso. And I don't mean that bragging or anything, but I was a very successful tennis coach. Y no es que me quiera engrandecer, pero es un hecho, o sea, me iba muy bien como entrenador de tenis. And I ran exclusive clubs in Southern California, tennis clubs, and was a very successful coach. Y dirigía clubes en el sur de California de tenis muy grandes y tenía muy buenos resultados. And I hated it. Y sabes que lo odiaba. I hated it so bad. Lo odiaba tanto. I would have never admitted that. I didn't even admit that to myself. Y yo nunca lo hubiera dicho en voz alta, es más, ni me lo admitía a mí mismo que yo odiaba eso. Because I think I was like most people, I was doing the best I could. I wasn't doing what I wanted to do, I was doing the best I could. Porque como la mayoría de las personas, yo estaba haciendo lo mejor que podía. No lo que quería, pero sí lo mejor que podía. I describe it like going to a restaurant and the waiter comes and he gives you a menu and says, "What would you like to eat?" Es como si vas a un restaurante y te dan el menú y el mesero viene y te pregunta, ¿qué te gustaría comer? He's not really asking you, "What would you like to eat?" Realmente no te está preguntando qué es lo que quieres comer. What he's saying is, based on the menu I gave you, what would you like to eat? Lo que te está diciendo es, basado en ese menú que te entregué, ¿qué te gustaría comer? And that's how we live life. Y así vivimos la vida. We don't do what we want to do. No hacemos lo que queremos. At least I think we don't do what we truly want to do. Por lo menos yo no creo que realmente hacemos lo que queremos. We look at a menu of a social, economic possibilities in our life and choose the best option. Miramos el menú socioeconómico de nuestra vida y escogemos la mejor opción de ese menú. And most of the time, our passions and our dreams are not on that menu, not possible. Y la mayoría de las veces nuestras pasiones y nuestros sueños no están en ese menú o simplemente no son posibles.
So when I was coaching, I was doing the best I could. Así que cuando yo era entrenador, yo hacía lo mejor que yo podía. And it was then another tennis pro came and showed me the Amway plan. Y entonces llegó otro profesional de tenis y me mostró el plan de negocios de Amway. I remember it like it was yesterday. Lo recuerdo como si fuera ayer. I remember his office. I remember where I was sitting. I remember him showing me the plan. I remember what I was thinking. Me acuerdo de la oficina, me acuerdo de él contándome, me acuerdo mostrándome el plan y me acuerdo hasta de lo que yo estaba pensando. He was very thorough in the plan. Él era muy detallado en el plan. I mean, he explained the emerald bonus, the diamond bonus, the leadership bonus, everything. Explicó todos los bonos, el de esmeralda, rubí, diamante, todos los bonos los explicó. And I was listening. Y yo estaba escuchando. And I understood it. Y lo entendí. And it was very exciting. Y me entusiasmé mucho. And I totally believed in the business. When I saw it the first time, I totally believed in it. Y la verdad es que la primera vez que lo escuché, me lo creí por completo. So I understood it. I believed it. Lo entendí, me lo creí. But I knew that I would never do it. Pero sabía que yo nunca lo haría. Not because of the business. No por el negocio. But because of the kind of person I thought that would succeed at Amway was not me. Pero porque el tipo de persona que yo pensaba que tendría éxito en Amway no era yo. I was not a salesperson in any way. Yo no era una persona que trabajaba en ventas de ninguna forma. I was a loner. I was very shy. Yo era muy tímido, era solitario. My family moved a lot when I was young, so you were always going to a new school with new people, and so I was very used to being by myself. Mi familia se mudó mucho cuando yo crecía, así que llegaba a un sitio, no tenía amigos y me la pasaba solitario. That really helped for things like tennis. Y eso ayudaba para cosas como el tenis. In training. En entrenamiento. Because you're always by yourself, many hours by yourself. Porque siempre estás ahí contigo, muchas horas contigo. I was very comfortable with that. Yo me sentía muy cómodo con eso. So I didn't see myself as being able to succeed at Amway. Así que yo no me veía a mí mismo como alguien capaz de tener éxito en Amway. So I knew I would never do it. Así que yo sabía que nunca lo haría. Now the person who showed me the business, he was a horrible example. Ahora, la persona que me enseñó el negocio era un ejemplo pésimo. You couldn't have been a worse example. No podía ser un ejemplo más malo. And so, but he did three things right. Actually, four things right for me that changed my life. Pero hizo 4 cosas bien para mí que me cambiaron la vida. Which is just an example. If you show the business to the right person, you can't do enough wrong. Y eso es un ejemplo de que cuando le muestras el negocio a la persona correcta, no importa que lo hagas mal. The first thing he did was he became a good friend. Lo primero que hizo es que se convirtió en un buen amigo. He's still a good friend. Todavía es un buen amigo mío. He's actually, I sponsor him in the business. He's been in and out of the business so many times, he's actually in my business. The person who showed me the business actually is today in my business. De hecho, ahora yo lo auspicié en el negocio porque él se ha ido y ha regresado tantas veces que ahora yo fui su auspiciador, del que me mostró a mí el negocio. Y eso es una historia real. He sponsored a diamond, me. Él auspició un diamante a mí. But he quit. Pero se rajó. So when I was ready to do Amway, he wasn't even in Amway or around. So a diamond that he showed the business to is not in his group. Así que un diamante al que él le mostró el negocio ni siquiera está en su grupo porque él se rajó. He was in the business for a while and he sponsored somebody that went emerald after he quit. Y él estuvo en el negocio por un tiempo y auspició a alguien que se hizo esmeralda y antes de que él se rajara. He sponsored somebody who went platinum after he quit. Y después volvió a auspiciarse en el negocio y auspició a otro que se hizo platino y antes de que él se rajara. He got back in the business. He sponsored somebody who went emerald. Él volvió al negocio, auspició a alguien que se hizo esmeralda. If he would have stayed in the business and consistently and persistently did it, he would have had a diamond, 2 emeralds, and a platinum leg. Si él se hubiera
Si él se hubiera quedado en el negocio, él hubiera tenido una línea de diamante, 2 esmeraldas y un platino. So he did a lot wrong, Así que hizo muchas cosas mal, but he became my friend. pero se convirtió en mi amigo. And he gave me a book that I talked about last night, The Magic of Thinking Big, changed my life. Y me dio un libro del cual hablamos anoche, La magia de pensar en grande, que me cambió la vida. And he loaned me tapes. Y me prestó audios. I loved the audios. Me encantaron los audios. I would listen to the audios nonstop. Los escuchaba sin parar. I love the audios of Rich DeVos and Jay Van Andel. Me encantaban los audios de Rich DeVos y Jay Van Andel. The principles and values that they talked about were very attractive to me, very inspirational. Los principios y valores de los que ellos hablaban eran muy atractivos para mí, me inspiraban. The stories of people telling their story on the audios was totally inspirational for me. Las historias y las personas contando sus historias en los audios me inspiraban completamente. But the thing he did that changed my life was he kept inviting me to functions. Pero lo que realmente cambió en mi vida es que él me siguió invitando a los eventos. And every time he invited me, I lied and told him an excuse that wasn't true. Y cada vez que él me invitaba, yo le mentía y le decía una excusa que no era verdad. Why would I do that? ¿Por qué haría eso? Because I'm a nice guy. Porque soy buena gente. I didn't want to discourage him. I didn't want to. So I would always tell him, oh, I would love to go to that meeting, but I can't. Yo no quería desmotivarlo, entonces yo le decía, ay, me encantaría ir a esa reunión, pero por esto no puedo. But he kept inviting me. Pero él siguió invitándome. And one day I had a weak moment. You ever had a weak moment where you can't think fast enough? Y un día me cogió con la guardia baja y no pude pensar lo suficientemente rápido para una excusa. I had told him so many excuses, I couldn't think of something fast enough to get out of it. So I told him I would go. Le había dicho ya tantas excusas que no se me ocurrió ninguna buena que no le hubiera dicho y pues me tocó ir. I didn't want to go. No quería ir. Not because it was Amway. No porque era Amway. Because I was shy. I'm not a people person to go where there were other people were uncomfortable for me. Es porque yo era tímido, yo no soy una persona de andar con mucha gente y no me sentía cómodo en un ambiente con muchas personas. But I went. Pero fui. And I remember sitting there and my life changed. Y yo me acuerdo estar ahí sentado y mi vida cambió. Now, this is a little advanced Amway, so I hope you can understand this. I'm going to tell you a little advanced Amway now. Ahora, te voy a decir un poquito de Amway avanzado. Espero que lo entiendas, pero mantente conmigo. When I was sitting there, Cuando estaba sentado, it wasn't the speaker that attracted. no fue el orador lo que me atrapó. It was all of the people in the audience. Fue toda la gente que estaba en la audiencia. Because I Por lo que me atrapó. all of the people in the audience. Fue toda la gente que estaba en la audiencia. Because I saw their passion for the business. Porque pude observar la pasión que sentían por el negocio. Their excitement. Su entusiasmo. Their commitment. Su compromiso. And this is what I realized sitting there at the meeting. Y eso es lo que me di cuenta sentado ahí en esa reunión. Now, I knew that what I'm going to tell you in my head before I went to the meeting, but at the meeting, I understood it in my heart. Ahora te voy a decir lo que pensé después, pero en la reunión yo lo entendí en mi corazón. This is what I realized. Esto es lo que me di cuenta. People do Amway. La gente hace Amway. I'm going to say this again. People do Amway. La gente hace Amway. Everybody doesn't do Amway. Todo el mundo no hace Amway. And everybody doesn't take the business serious. Y todo el mundo no toma el negocio en serio. But I understood the business plan. Pero yo entendí el plan de negocios. I understood that there was no negative involvement in Amway. Entendí que no había una forma negativa de envolverse con Amway. If somebody joins my group and does nothing, Si alguien se une a mi grupo y no hace nada, doesn't hurt me. no me hace daño.
Doesn't cost me money. no me cuesta dinero. See, when I was a corporate executive, if I hired somebody and they weren't productive, it cost the company money. It was negative. Cuando yo contrataba a alguien, como en el mundo corporativo, le tenía que pagarle a esa persona y si no hacía un buen trabajo me costaba dinero, me hacía daño. But in Amway, if somebody does nothing, it doesn't cost me. Pero en Amway, si no hace nada, no me cuesta. I don't make any money, Puede que no gane dinero, but I don't lose money. pero tampoco pierdo dinero. If somebody brushes their teeth with glister, Si alguien se lava los dientes con glister, I make money. yo gano dinero. I don't make a lot, No mucho dinero, but I make something. pero algo. It's only positive. Solo es positivo. And I knew this, people do what they want and people do everything. Y entendí que hay gente que hace lo que quiere y hay gente que hace todo. And I don't know if this will make sense to you, but at that moment, I understood Amway. Y no sé si esto te hace sentido, pero en ese momento fue que yo entendí Amway. That I didn't have to convince people to do Amway. Que no es que yo tuviera que convencer gente para que hiciera Amway. I didn't have to sell the opportunity to people. Yo no tenía que venderle la oportunidad a otras personas. There were people that would join Amway if they just saw the opportunity. Habría gente que haría Amway si simplemente conocieran la oportunidad. And I realized I could find those people. Y yo me di cuenta de que yo podía encontrar a esas personas. I realized everybody wouldn't take it serious, just like tennis, when I coached. Me di cuenta, igual que cuando era entrenador de tenis, que no todo el mundo se lo iba a tomar en serio. But as people took lessons from me, every once in a while, that Pero right cuando la gente- student came along. Cuando la gente tomaba clases conmigo, eventualmente llegaba ese estudiante correcto que quería. That student that had the love and the passion and the commitment to tennis, just like me. Ese estudiante que tuviera el amor y la pasión y el compromiso con el tenis, tal como yo lo tenía. And I knew Amway was the same. Y yo entendí que Amway era exactamente igual. And I could find them. Y yo los podía encontrar. I didn't have to convince them, I just had to find them. No tenía que convencerlos, simplemente encontrarlos. And wherever you are right now, wherever you are, Y estés donde estés, if you drew a 50-mile or 20-mile circle, there are people that would go platinum or emerald and diamond if they just met the person to show them the business, the right person to show them the business. estés donde estés, si haces un círculo de 20, 50 o 100 kilómetros alrededor tuyo, vas a encontrar la gente que lo quiere hacer y que lo que hay que hacer es mostrárselo. And I realized that I had found the ticket to my dreams. Y entonces me di cuenta que había encontrado la boleta hacia mis sueños And that I was someday going to do Amway. y que algún día iba a ser Amway. Now, I didn't leave the function and do Amway. Ahora, no me fui del evento y inmediatamente hice Amway. Why? ¿Por qué? I didn't have the courage to do Amway. Porque no tenía el valor para hacer Amway, el coraje. That's the truth. Esa es la verdad. I had the understanding, Ya tenía el entendimiento, I had the belief, tenía la creencia, I had the desire, tenía el deseo, but I didn't have the courage. pero no tenía el coraje. Because my nature was, I knew if I was going to start Amway, I wasn't going to quit. Porque mi naturaleza es que yo sabía que si entraba a Amway no me iba a rajar. If I was going to step across that line, Si yo iba a cruzar esa línea, I couldn't stop until it was done. no iba a parar hasta que estuviera hecho. So it took me a year and a half to get the courage to do Amway. Así que me tomó 1 año y medio reunir el coraje y la valentía para hacer Amway. The person who showed me the plan, he had given up on me. La persona que me mostró el plan ya se había rendido conmigo. He moved, he didn't live near me anymore. Ya se había cambiado de lugar, se había mudado y ya no vivía cerca a mí. And I only knew one other person in the world that was in Amway. I didn't know them personally, I just knew who he was. Y solo había una persona que yo conocía, además de él, que hacía Amway. No lo conocía personalmente, pero yo sabía quién era. The person who showed me the plan pointed to him one time in a restaurant and said,
that person does Amway and he's pretty successful. That's what he said. He does El que Amway, me, he's pretty successful. el que me enseñó el plan, una vez en un restaurante, lo señaló y dijo, ese que está ahí, ese hace Amway y a ese le va bastante bien. So for a year and a half, I would talk to my wife, Carla, and I would tell her the same story every time we had a problem. Así que por un año y medio yo a mi esposa Carla le decía la misma historia cada vez que teníamos un problema. I would say, don't worry, someday I'm going to do Amway. Yo le decía, no te preocupes, algún día yo voy a hacer Amway. And when I do Amway, we're going to be rich and we're going to be free. Y cuando yo haga Amway, ahí vamos a ser ricos y vamos a ser libres. And she would endure all the tapes I would listen to in the car and my Amway story to her all the time. Y ella soportaba mis audios en el carro, en el automóvil todos los días y mi historia de que algún día lo haría. And one morning we were having breakfast at the restaurant that my friend had pointed out, this gentleman that does Amway. We were in that exact restaurant having breakfast, my wife and I. Y un día mi esposo y yo estábamos en ese mismo restaurante donde mi amigo me había señalado a ese personaje que hacía Amway y que le iba bien. And that gentleman walked in with 3 other people. Y este caballero entró al restaurante con otros 3. 2 women and another man. 2 mujeres y otro hombre. But when he walked in, I saw him, which prompted my someday Amway story. Y cuando lo vi, eso como que me dio pie para mi historia de que algún día haría Amway. And Carla said to me, y Carlos me dijo, said, Mike, I wish you would either do Amway or shut up about it. Carla me dijo, ¿sabes qué, Mike? Me gustaría o que hagas Amway o que ya no hables más de ese tema. I wanted to say something smart back to her. You know how you are with your wife. You wanted to come right back at her with something smart, but I knew she was right. Y yo quería como decirle algo así inteligente, ya sabes cómo son las parejas, y yo quería después de eso decirle algo de vuelta, pero ¿sabes qué? Yo sabía que ella tenía razón. So I got up, I walked across the restaurant, and introduced myself to that gentleman and said, I understand you're in Amway, and I would like to do Amway. Así que me levanté de la mesa, caminé hasta donde estaba ese señor, le extendí la mano y le dijo, hola, yo sé que tú haces Amway y a mí me gustaría hacer Amway. And that couple sitting there, one couple was Jim and Nancy Dornan. Y una de esas parejas eran precisamente Jim y Nancy Dornan. And they were sitting with another couple that became diamonds in their group. Y estaban sentados con otra pareja que también se hicieron diamantes en su grupo. And so that's how I got in Amway. Así que así fue como yo comencé Amway. And I don't like telling my story because people don't believe how bad I was at Amway. Y la gente, pues a mí no me gusta contar la historia porque la gente no me cree lo malo que yo era para hacer Amway. I was horrible. Era horrible. De verdad. My first plan, this is a true story. The first plan I did in front of people in my apartment. Esto es verdad. El primer plan que di en frente de personas en mi apartamento. I spelled Amway wrong. Escribí mal como se deletrea Amway, lo puse mal. When it came to Amway, I wrote on the board A-W-A-Y. Cuando escribí en la pizarra puse A-W-A-Y, o sea, se traduce fuera. My wife and I were so shy, we would argue of who was going to go to the door to answer the door for the prospects coming to our home to see the plan. We would argue about who was going to go to the door. Mi esposa y yo peleábamos, discutíamos de quién iba a ir a la puerta a abrirle a los prospectos, porque éramos tan tímidos que discutíamos sobre quién lo haría. If we had more time, I could tell you how the crazy things and how bad I really was at the business. I was horrible. Si tuviéramos más tiempo, te contaría un montón de cosas de lo malo que yo era para hacer este negocio. Era de verdad horrible. And like I said last night, we were so bad, we did 1,500 PV our first month. Y éramos tan malos que hicimos 1,500 puntos el primer mes. 2,800 PV the second month. 2,800 el segundo. 10,000 PV, and we're silver producers in platinum qualification our third month.
10,000 puntos al tercer mes en calificación de platino, ya éramos platas. 10 months, 10 months in the business, we were in emerald qualification. En 10 meses comenzamos calificación de esmeralda. And 2.5 years, when we had been in the business, 2.5 years, we finished diamond qualification. Y 2 años y medio después de haber comenzado, terminamos calificación de diamante. So at 31 years old, my wife and I were free. Así que a los 31 años de edad, mi esposa y yo éramos libres. And we realized our first goal in Amway, which was to quit Amway. Y hicimos la primera meta en Amway, que era irnos de Amway. Because we didn't get in Amway to do Amway. We got in Amway because we wanted the time and money to do what we wanted in life. Porque no nos metimos a Amway para hacer Amway, nos metimos a Amway para tener el tiempo y el dinero para hacer lo que queríamos en la vida. And this is a true story. The moment we made diamond, a month later, our first daughter was born. Y esto es verdad, un mes después de hacer el diamante, mi primera hija nació. September 30th, 1981. Just a couple weeks ago, my daughter turned 40 years old. Septiembre 30 del 81, hace unas semanas, mi hija cumplió 40 años. And she was born when we were diamonds, retired. Y ella nació cuando ya éramos diamantes retirados. We went to no meetings. No íbamos a reuniones. Never showed the plan. No mostrábamos el plan. Never sponsored anybody. No auspiciábamos a nadie. For over 7 years. Por 7 años. Just full-time parents. Simplemente padres, tiempo completo. Living in our dream home. Vivíamos en la casa de nuestros sueños. Me driving my dream 911 Porsche. Yo conducía un Porsche 911 de mis sueños. Going to a private tennis club, no longer working, but being a member, playing tennis every day. Yo jugaba tenis todos los días, ya no como entrenador, sino como un miembro del club. Todos los días jugaba. Amando la vida, amando la vida. And our other 2 daughters were born over the next 3 years. Y nuestras otras 2 hijas nacieron en los siguientes 3 años. And it was unbelievable. Y fue increíble. And then I made a mistake. Y entonces cometí un error. Somebody asked me to invest in something with them that I did. I won't drag it out. It's not a pretty story, but I made a horrible mistake. Alguien me dijo que le diera mi dinero para invertir en algo. No voy a contarlo todo, pero fue un error horrible. And we lost everything. Y lo perdimos todo. Our home. Nuestra casa. Our cars. Nuestros carros. Everything. Todo. Except for our Amway business. Excepto el negocio de Amway. Our Amway business never changed. Nuestro negocio de Amway nunca cambió. It wasn't a secret to my group. They knew. They knew that my problems had nothing to do with Amway. No era un secreto para el grupo. Ellos sabían que mis problemas financieros no tenían nada que ver con Amway. And it's a long story that we don't have time for, but that's why I went to work. I went back to work. Y es una historia larga que no tenemos tiempo para eso, pero es la razón por la que yo regresé a trabajar duro. I had to make an additional $4,000 or $5,000 a month over my Amway income. We had a good 6-figure income in Amway, but I had to make more money. Tenía que ganarme unos $4,000 o $5,000 más cada mes de mi negocio. Tenía ya unas ganancias de más de $100,000 al año, pero necesitaba ganar más de eso. I knew I couldn't increase my Amway income by $4,000 or $5,000 in 60 days, so I got a job. Y como no podía hacerlo en los próximos 30, 60 días, me urgía y entonces me conseguí un trabajo. Now remember, I had no high school education. Recuerda que yo no tenía educación de no college education, ni del colegio. And I went to work in the banking business, in the finance business. Y me metí a trabajar en la banca, en negocios financieros. No experience. Sin experiencia. No education. Sin educación. The person that I played doubles with as a professional tennis player was in the banking business. La persona con la que yo jugaba dobles en tenis estaba en el negocio de la banca. He was a platinum in my business. Era un platino en mi negocio. He knew of the problem. He knew I had a problem. Conocía mi problema. He knew I was looking for a job. Él sabía que yo estaba buscando un trabajo. So he said, come work with me.
Así que él dijo, ven y trabajas conmigo. Now, because my only experience business wise was Amway, Porque mi única experiencia de trabajo era Amway. all of my experience in business and all of my experience in success was in Amway and in tennis. Toda mi experiencia en trabajo y en negocios y éxito era en Amway y en tenis. And because of this business Y por este negocio and what I learned, y lo que aprendí, that within 6 months I was vice president of that bank. en 6 meses yo ya era el vicepresidente de ese banco. And within 3 years, I was the chief lending officer of an $18 billion financial institution. Y en 3 años yo era el director de una compañía de préstamos de más de 18 billones de dólares Because of this business. por lo que aprendí en este negocio. What you learn in this business, whether you ever apply it to Amway, will change your life. In my Lo que tú opinion. aprendes en este negocio, en mi opinión, lo apliques o no a Amway, te va a cambiar la vida. It is the best university for the principles of success and for business is Amway. Es la mejor universidad para principios de éxito y para ganar es Amway. And so our Amway income never changed. Así que nuestro ingreso de Amway no cambió. And all the money I was making, which was a lot of money as a corporate executive, I was making a lot of money. Y todo el dinero adicional que yo estaba haciendo como ejecutivo, pues que era un montón de dinero, seguía llegando. It took my wife and I about 5 years to become debt free. Nos tomó con todo y eso casi 5 años estar libres de deudas. And the moment we became debt free, Y en ese momento en que ya éramos libres de deudas, I resigned from that job renuncié a ese empleo. and became full time in Amway again. Y otra vez me dediqué 100% a Amway. I didn't have to resign. I could have done both. No tenía que hacerlo, pude haber hecho las dos cosas. But I knew this was my passion. Yo sabía que esta era mi pasión. And this was the best opportunity in the world. Y yo sabía que esta es la mejor oportunidad de negocios del mundo. And my dream was always to be free. Y mi sueño siempre fue ser libre. So the moment I could be free again, I resigned from that job. Así que en el momento que pude ser libre nuevamente, renuncié a mi trabajo. My boss thought I was crazy. Mi jefe pensó que yo estaba loco. But we just became full-time in Amway. And nos dedicábamos 100% a Amway. And in about 18 months, we tripled our income, our Amway income. Y después de eso, en 18 meses, triplicamos nuestro ingreso de Amway. So after a year and a half, I was making more money than I was making with Amway and my job combined. I was making more money in Amway. Así que 18 meses después, yo ya estaba ganando de mi negocio de Amway, habiendo crecido más de lo que ganaba antes con Amway y con mi trabajo de ejecutivo juntos. So this is an incredible business. Así que este es un negocio increíble. And it has been well worth it. Y ha valido la pena. In material rewards. En recompensas materiales. From beautiful homes. Desde casas hermosas. Incredible cars. Carros, automóviles increíbles. Jewelry, everything that you think of material. It's been an unbelievable life, but that's not what we think is the best part. Joyas, cosas materiales, todo eso que tú crees que pues, se puede comprar con dinero, todo eso ha sido espectacular, pero nosotros no creemos que eso es lo realmente importante. Because of the business, we've traveled almost to every country in the world. Almost, not quite, but almost every country. Gracias al negocio, nosotros hemos viajado a casi todos los países, no a todos, pero casi a todos los que hay. I do business. When we came out of retirement, I focused on North America, and then because of my sponsor, Jim Dornan, we built business all over the world. Me enfoqué en mi negocio en Norteamérica, pero con mi auspiciador Jim Dornan empezamos a crecer en todos los países del mundo nuestro negocio. Chile, Argentina, Philippines, India, Australia, Eastern Europe, all over the world.
en el mundo entero. And so the travel has been wonderful. I always loved travel, particularly as a tennis player. I always loved traveling, still do. Así que viajar ha sido increíble. Como jugador de tenis me encanta viajar y todavía me encanta. But the greatest rewards have been dwarfed by the time that the business has given us. Pero realmente las mayores recompensas vienen del tiempo que el negocio nos ha dado para nosotros. To live our lives to our priorities. Vivir nuestra vida según nuestras propias prioridades. I married my best friend. Me casé con mi mejor amiga. We're still best friends. Todavía somos mejores amigos. We still love to be together more than with anybody else. Nos encanta estar el uno con el otro más que con otras personas. We're never bored. Nunca estamos aburridos. We've been together for 51 years. We've been married for 45, almost 45. Hemos estado juntos 51 años, 45 de ellos casados. Our priorities were always our family, our parents, and our daughters, and our grandkids. Nuestra prioridad siempre fue nuestra familia, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. To be able to pursue our passions, tennis, surfing, fashion. I went to fashion school. I went to tailoring school because I loved fashion. So being free, I got to go to study that. Siempre hemos querido seguir nuestras pasiones, el tenis, el surfing. Y bueno, fíjate, por ejemplo, fui a estudiar moda porque me encanta la moda y me inscribí y estudié sobre moda. I have a real passion for theology, so I study theology and take classes in that. También estudié teología, que me encanta, y tomé clases al respecto. And my latest passion is language, so I'm learning Spanish to hablo español next time. Y mi última gran pasión son los lenguajes, así que estoy aprendiendo español y la próxima vez les hablaré en español. So as good as the material rewards and the travel has been, the time that it has given us is priceless. Así que por muchas recompensas materiales, etcétera, pues el tiempo que nos ha dado es lo que realmente no tiene precio. The friends that we have all over the world. Los amigos que tenemos en el mundo entero. But the two things that we're most grateful for and most appreciative for our business. Pero las dos cosas por las que más estamos agradecidos en nuestro negocio is how it's impacted our thinking. We're just different people because of Amway. El número uno, como impactado en nuestra forma de pensar. Somos gente diferente por el pensamiento que aprendimos en la educación de Amway. The principles and the values that we have learned from this business have changed our life in every area. Los principios y valores que aprendimos en este negocio han cambiado nuestra vida en todas las áreas. And most important, I found I'm not here. It's Sunday. I'm not here to preach to you, and I respect whatever your spiritual beliefs are. But actually, I found as a Christian, I found God in Amway. Y pues bueno, lo otro que para mí es muy importante, y no estoy aquí, aunque es domingo, para darles un sermón, ni mucho menos, cada quien respetamos lo que piense, pero yo como cristiano que soy, pues encontré a Dios en Amway. So everything that we have has come from this opportunity, and we're very blessed. Así que todo lo que tenemos ha venido de esta oportunidad y nos sentimos sumamente bendecidos. But don't forget the point of me telling you about my journey. Pero no te olvides del punto en el que te conté sobre mi trayectoria, mi camino. There is no magic. No hay magia. You can do it. Tú lo puedes hacer. Absolutely. Totalmente. It is not only possible, it No is solamente es posible, it is so probable it's almost guaranteed if you're willing to do it. si lo estás dispuesto a hacerlo, no solo es posible, es tan probable que está casi garantizado si estás dispuesto a hacerlo. And wow, is it worth it? Y wow, ¿sabes qué? Vale la pena. So it's been great to be with you. Así que ha sido increíble estar con ustedes. And it's such an honor for Amway and your leadership, like I said the first night, to invite me to spend time with you. Así que es un honor. Gracias a Amway y a sus líderes por invitarme. And I want to thank each and every one of you for the time that you've spent.
Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el tiempo que han pasado. And I wish you nothing but the best. Les deseo nada menos que lo mejor que hay. So have a great rest of the convention. Así que tengan un resto de convención And I, fantástica. and I will say ciao and God Y bless. y diré bye y Dios los bendiga. And we will see you next time. Y nos vemos en la próxima. Thank you, everybody. Gracias a todos. Buenos